Y continuamos, esta vez con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Mario Lozano, y vamos a hablar de un poco del desarrollo que se está produciendo en la universidad respecto de algunos temas importantes y diagnósticos que se pueden realizar con respecto a determinadas enfermedades emergentes. Así que, primero, gracias por venir, doctor. Para nosotros gracias por gusto. invitarme. Por supuesto, estábamos hablando fuera de cámara un poco la labor que cumplen las universidades en el ámbito del cono suburbano en general, pero cada una en particular, y lo quiero resaltar porque se ha dado a lo largo de este programa, en este ciclo, que hemos conversado con representantes legitimados de cada una de esas universidades, y todas y cada una de ellas en particular ha alcanzado grados de desarrollo importantes en distintas áreas. Y en este caso en particular, bueno, esto de los diagnósticos en enfermedades emergentes es también muy importantísimo. Así que hablemos de todo esto. Muy bien, sí. Las universidades del conurbano, como usted las menciona, tenemos una característica, primero que somos muy jóvenes en general, nosotros ya tenemos 25 años, pero hay universidades que hace 4 años han sido creadas, y hay una universidad que tiene 40 años, que es la Universidad de Loma Zamora, que es la única decana de nuestras universidades. El resto somos muy jóvenes, comparadas con otras universidades nacionales, y tenemos como característica una integración muy fuerte con nuestro territorio, con el territorio donde se localiza la universidad. Y eso le da una impronta a cada una de estas universidades de responder desde todas sus actividades académicas, desde las carreras que dictamos, pero también desde la investigación y la extensión universitaria y los servicios tecnológicos a necesidades que tiene nuestro territorio. La Universidad de Quilmes en particular tiene desde su fundación una mirada puesta en todas estas ramas y sobre todo en la investigación científica y tecnológica, de pensar en una investigación que tenga importancia y relevancia para el país. Hemos tenido desarrollos, la verdad que muy interesantes, y que ahora vamos a hablar del diagnóstico, pero me gustaría resaltar también en otras áreas de biotecnología, como es la oncología molecular. Nosotros tenemos un grupo muy activo en oncología que trabajan en diseño de fármacos para tratamientos oncológicos y que han desarrollado es un grupo que empezó muy cercanamente en la universidad, se instaló en la universidad cercano a su fundación, y desde ese momento empezaron a desarrollar análisis sobre terapias para el cáncer. Han desarrollado una terapia con una droga que lo que hace es disminuir la cantidad de vascularización, o sea, la cantidad de desarrollo de los vasos sanguíneos, y eso, cuando uno inhibe el desarrollo de los vasos sanguíneos, inhibe la progresión de los tumores. Esa droga se probó en el laboratorio en distintas fases, primero en células en cultivo, muy in vitro, después en animales, y finalmente empezó a estudiarse en fase clínica, y en la actualidad está licenciada para su uso veterinario, para mascotas, porque puede usarse en el tratamiento del cáncer de mama en particular, pero también en otros cánceres, y está en la última fase de estudios para la utilización en humanos. Para hacer todo ese proceso la universidad no lo hace solo, y también aprendimos mucho en ese camino. En ese proceso tuvimos que conectarnos con otros laboratorios, tanto del país como del extranjero, y también con empresas, con farmacéuticas que nos acompañaron en los estudios de fase clínica, en todos los estudios de desarrollo, y existe ya un producto que empezó siendo un estudio de laboratorio que se vende en las veterinarias para el tratamiento de las mascotas, y en poco tiempo va a existir también para tratamiento en humanos. Este producto, que se llama desmopresina, su particular uso es acompañando la recisión de un tumor, digamos, de un tumor, cuando se hace la cirugía de un tumor, se aplica en el perioperatorio, durante la operación, para evitar las metástasis. Y tiene una eficiencia en los animales que se ha probado de más del 80%. Pero qué bárbaro.
que es realmente importante. Ese mismo grupo desarrolló, ustedes deben haber escuchado, el año pasado hubo alguna difusión sobre el tema, lo que se llama la vacuna contra el cáncer, que es un tratamiento inmunológico del que participa como líder el grupo de nuestra universidad, otros grupos de investigación de Argentina y el extranjero, y también laboratorios privados. La verdad que en ese sentido hemos roto una serie de barreras y de mitos de que la universidad no puede trabajar en conjunto con la industria, con el sector privado, que no puede hacer cosas que tengan aplicaciones prácticas reales. Bueno, esa es una de las características que hemos resaltado aquí en los programas, de cómo se han acercado a lo privado. O sea, se han acercado al empresariado, hay una interrelación muy particular que permite el desarrollo de cosas, y esto es evidentemente un adelanto en lo que significa la relación entre los de los entes universitarios y que producen el conocimiento. Absolutamente. Ahora, fíjese un detalle ahí, que hemos logrado trabajar en justamente en estos programas que le comentaba en conjunto, con laboratorios de salud, del sistema de salud cubano y laboratorios farmacéuticos argentinos, conjugando junto con la Universidad de Quilmes un consorcio que no es muy común, pero que hemos tenido éxitos y hemos patentado en conjunto algunos productos, todos esos componentes que le mencioné. Qué bárbaro. Ahora hablemos un poco del diagnóstico de las enfermedades emergentes, que son muy especiales, tanto la fiebre hemorrágica argentina como el ébola, el hantavirus, incluso que con respecto al, no sé si a la fiebre hemorrágica o al ébola, ha habido una iniciativa argentina que se ha aplicado en la investigación del ébola. Se cruzan, exactamente. La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad icónica de la Argentina. Es el mal de los rastrojos. El mal de los rastrojos. Es una enfermedad que ha permitido el desarrollo de la ciencia biomédica en Argentina muchísimo. La mayoría de las investigaciones en biomedicina de los investigadores han pasado o han sido formados en algún laboratorio que en algún momento trabajó en fiebre hemorrágica argentina. Cuando yo era muy joven, hice mi tesis justamente desarrollando un sistema de diagnóstico en una tecnología que en la década del 80 era muy moderna, que es la PCR, la reacción de polimerasa en cadena. Aplicándolo al diagnóstico, lo validamos ese diagnóstico y eso pudo utilizarse cuando se necesitó en el Instituto Maistegui en Pergamino, que es con quien nosotros colaborábamos. En ese instituto, el Instituto Maistegui, había desarrollado una terapia para tratar a los pacientes de fiebre hemorrágica argentina que permitía reducir la mortalidad de un virus como que es el virus Junín el que lo produce, que es muy grave, tiene una mortalidad de alrededor del 30%, o sea, el 30% de las personas que se infectan terminan falleciendo a causa de la enfermedad. Piensen que el ébola es muy parecido, está entre el 30 y el 50% de las distintas epidemias de ébola, y ellos desarrollaron un tratamiento muy novedoso en su época, esto es de la década del 70, que implicaba sacarle sangre a los individuos que habían sobrevivido, o sea, ese 70% que había sobrevivido de la enfermedad y que tenían anticuerpos contra el virus en su sangre, purificar ese plasma y usarlo a ese plasma como un medicamento para los nuevos pacientes que se infectaban. Si ese tratamiento se aplicaba en una ventana de los primeros 10 días después de haberse infectado, era muy, muy eficiente y disminuía la mortalidad a menos del 1%. Ese mismo tratamiento, la misma lógica, se está usando ahora con el ébola. Y ha permitido que... Y lo han adoptado. Hasta tanto que encuentren la vacuna. Las dos enfermedades norteamericanas que por errores garrafales del sistema de salud norteamericano se infectaron, que si eso hubiera pasado aquí hubiese sido un escándalo de proporciones, y la enfermera española se salvaron de esa manera. Qué importante. Ahora, toda esta alternativa se da en las otras enfermedades también, tanto el hantavirus como... No hay desarrollado un tratamiento similar para hantavirus. Hay que entender que estas enfermedades que son muy graves,
y que cuando uno se infecta tiene muy pocas posibilidades o relativamente pocas posibilidades de sobrevivir, son también muy raras. La casuística, la cantidad de casos por año que producen, son pocos. Pensemos que el ébola, que está ahora con todas las luces en el sistema de salud mundial, históricamente producía epidemias que están corroboradas desde alrededor del 75, 76 en África, donde se producían entre 10 y 500 casos. 400 casos, 400 y pico de casos, había sido hasta el año pasado la más importante. En la actualidad hay una epidemia que ya lleva más de 20.000 casos, que es una situación particular de este año, pero aún así es una enfermedad que no ha producido una cantidad de casos suficientemente grande todavía para compararla con otras enfermedades como la tuberculosis, los rotavirus. Pero de todas maneras, no tiene que hablar de millones o cientos de millones. Lo que rescato, por último, es la importancia que tienen este tipo de universidades que se dedican a investigar y que alcanzan objetivos de optimización de resultados realmente importantes. Y eso es lo que más importante. Y eso es lo que queremos rescatar y decir, ¿no? Bueno. Así que gracias por venir, doctor, y siempre a su disposición para lo que guste. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Pero por favor, gracias.